Buenas tardes. Continuando con la temática de comunicaciones ópticas, seguidamente lo que eran microcurvaturas y microfisuras, tenemos lo que es la atenuación por curvado. Atenuación por curvado. Y esto se trata de un efecto que no va a estar presente, digamos, en la instalación correcta de una fibra óptica, ya que siempre que se haga, digamos, de la mejor manera, el resultado pues es el idóneo. ¿Qué pasa? Que al exceder el radio de curvatura permitido por la fibra, al exceder, van a haber, digamos, fallas. Entonces, el problema de la atenuación por curvado se presenta cuando existe mala instalación. Una mala instalación. Entonces, el radio de curvatura se hace inferior al valor determinado como mínimo, que depende únicamente del radio de la misma. Entonces, si tenemos una fibra óptica, aquí internamente estaría el radio de la fibra, y tenemos que el radio de curvatura, este radio interno, radio de curvatura, estaría dado por la siguiente relación. Entonces sería radio de curvatura tendría que ser menor o igual a 20 veces por el radio del cable. Entonces, dependiendo del radio que se tenga en la fibra óptica señalado en esta área, se debe tomar este producto y sacar, digamos, una equivalencia en tablas de cuál sería el máximo. Entonces, si la fibra es de 50 milímetros, sería 50 milímetros por 20, y eso daría el radio interno de curvatura. El radio de curvatura no sería la separación que está acá, porque recordemos que la parte de la fibra, esta que está acá, pertenece a una cubierta de polímero o una cubierta plástica, pero dentro de él está la fibra óptica. Ese radio pues, va a sufrir cierta fluctuación, y ese valor tendría que ser aplicado, digamos, con esta ecuación. Entonces, 20 veces por el radio del cable o el radio de la fibra. Ahora bien, en procesos de instalación correcta, este radio de curvatura no entraría a jugar parte de lo que son las atenuaciones en la fibra. Ahora, seguidamente, pues tenemos el concepto de lo que es la dispersión energética lineal. La dispersión energética lineal se debe a los efectos o a los fenómenos de dispersión lineal que se da, digamos, de manera implícita. Entonces tenemos mediante la siguiente relación, SBS, que está relacionado a lo que es la dispersión por Brillouin, sería igual a 8 por 10 a la menos 5 por alfa, que es un parámetro que se tiene, digamos, de tablas de fibras ópticas, de la variación de lambda, y esto dado en micrómetros. Esta unidad o este tipo de dispersión está en watts. Ahora, para que se presente la dispersión de Raman, que es otro tipo de dispersión, el nivel de potencia óptica, que es el que tenemos acá, deberá estar, digamos, en más de 2 órdenes de magnitud por encima de la relación anterior. Entonces tiene que estar, para la dispersión de Raman, SDR, tiene que estar mayor a 2 veces la SBS. Digamos, sería la dispersión de Raman, y acá tendríamos la de Brillouin. Ahora tenemos lo que son los umbrales. Umbrales de dispersión. En este caso estipulada para 2 tipos de fibra. Si colocamos aquí el umbral, vamos a hacer una tabla.
tipo de fibra óptica, entonces vamos a tener que para Brilloin en una fibra óptica de tipo monomodo vamos a tener que sería 9.8 milivatios. Y en una fibra multimodo tendríamos 440 milivatios de SBS. Y en el caso de Raman tendríamos 3,3 vatios y 150 vatios. Entonces, entre Brilloin y Raman, pues recordemos que la relación es al doble para que se cumpla el criterio. Y digamos, en la fibra, en el caso de este tipo multimodo, es mucho mayor a la fibra monomodo. Ahora bien, el otro serían los factores extrínsecos que afectarían el funcionamiento de la fibra, generando, digamos, las dispersiones. Entonces, los factores extrínsecos, que son factores externos, factores extrínsecos, entonces afectan de manera significativa la fibra. Para este caso vamos a tener el tipo de dispersión. Acá tenemos tipo de fibra óptica. Y digamos en este caso SM y MM. Dispersión, digamos en una dispersión modal para una fibra tipo SM. Aquí vamos a colocarlo como SM es Single Mode. Sería una fibra de tipo mono modo. Y MM multi mode, que sería una fibra de tipo multimodo. Ahora, ya teniendo estas relaciones, tenemos que la dispersión modal en una fibra monomodo sería de 0. Y la fibra, la dispersión cromática sería de 60 unidades en picosegundos, nanómetros por kilómetro. Y para las fibras de tipo multimodo tenemos dos, tenemos la gradual y tenemos la de índice escalonado. Entonces la dispersión modal para una fibra multimodo de índice gradual sería 0.5 nanosegundos sobre kilómetro. Y para escalonado seríamos 50 nanosegundos sobre kilómetro. Ahora, para el caso de la dispersión cromática en una fibra multimodo índice gradual, tenemos que es 100 picosegundos sobre nanómetro por kilómetro. Y para índice escalonado tenemos que son 60 picosegundos sobre nanómetro por kilómetro. Si hacemos una evaluación a los resultados o a esta tabla, vemos que la dispersión modal en una fibra monomodo no existe y la dispersión cromática es de 60. Pero los valores que tenemos acá son mucho menores a los que se observan en una fibra de tipo multimodo, tanto índice gradual como índice escalonado. Pero en el caso de la dispersión modal es mucho menor en el gradual que en el índice escalonado. Aquí el índice escalonado tiene la mayor dispersión que tanto la gradual como la de monomodo. Para el caso de la dispersión cromática, tenemos que la más alta está en el multimodo, pero la índice escalonado, que es de 60, es igual a la dispersión cromática en una fibra de tipo monomodo. Ahora tenemos lo que es atenuación por empalme. Entonces, ¿qué es un empalme?
Recordemos que un empalme es una unión de una fibra con otra, o una juntura, por la cual pues van a pasar los datos, en este caso ácidos lumínicos, que van a ir de un lado al otro. Los empalmes, recordemos que pueden ser por empalme mecánico si es un conector, o arco de fusión si se toman los dos extremos de la fibra, se hace un corte especial que veremos más adelante, y dicho corte pues, se une con calor. Ahora, este tipo de atenuación representa las pérdidas, digamos, por la unión, ya concepto, por la unión de dos extremos de la fibra óptica, dependiendo el valor y el tipo de técnica utilizada. Entonces, el primero sería el arco de fusión, el cual consiste en tomar las dos fibras y aplicar un tratamiento térmico entre las mismas. Entonces, aquí tratamiento térmico. Entonces, tenemos una fibra acá, otra fibra acá, y sobre esta aplicamos calor. Después, unir dicha fibra. Vamos a colocarlo en otro color. Ahora, existen ciertos valores estipulados por la UIT de lo que debe, digamos, generarse, digamos, en pérdidas o atenuación en este tipo de empalme. Tenemos que la atenuación en el arco de fusión debe ser menor o igual a 0.2 decibeles. Y esto estipulado por la UIT. Ahora, el arco de fusión AF debe ser menor o igual a 0.15 decibeles. Y esto estipulado por la telefonía en Colombia. Y el arco de fusión debe ser menor o igual a 0.1 decibeles cuando hablamos de cables submarinos. Entonces, vemos que en cables submarinos la atenuación debe ser muy baja y es por el volumen de información que se lleva de un punto a otro. Ahora, el siguiente tipo de atenuación por empalme es el empalme mecánico. Empalme mecánico. Este tipo de empalme es muy diferente al arco de fusión. Recordemos que el otro es con temperatura. En este tipo de empalme se usan conectores que permiten que tanto la fibra de un lado como la fibra del otro sean enfrentadas en ángulos de 90 grados y puedan ser unidas. Entonces necesitamos en este caso el uso de conectores. Entonces si tenemos una fibra y otra fibra separada, debemos agregar ciertos conectores. Entonces un conector acá, otro conector acá, y deben ser enfrentados para que exista comunicación. Entonces este segmento se une con este otro segmento. Ahora, este tipo de empalme mecánico genera atenuaciones. Entonces la atenuación por empalme mecánico es igual a 2 veces el alfa del conector. Y esto siempre es mayor o igual a 0.4 decibeles. Entonces, al aumentar el número de conectores, aumenta la atenuación o el tipo de pérdidas, pérdida de potencia, por la parte mecánica. ¿Qué es un conector? Entonces es un dispositivo que se le coloca al extremo de la fibra para poder acoplarlo con otro extremo. Entonces existen diferentes tipos de conectores que veremos más adelante, que dependen, digamos, si la fibra es monomodo, si la fibra es multimodo, qué tipo de recubrimiento tiene y demás. Ahora, ¿qué es mejor, digamos, entre un empalme mecánico y un arco de fusión? Pues todos diríamos que el arco de fusión.
El problema son los costos de efectuar, digamos, la unión de las fibras. Si los conectores que se van a utilizar son pocos conectores, se puede utilizar un empalme mecánico. Pero si son, digamos, una longitud considerable y se deben utilizar varios conectores, podría meditarse, digamos, la opción de utilizar otro tipo de empalme. Esto con el fin de mitigar esta atenuación, porque pues, va aumentando. Ahora, las pérdidas por conector se derivan por cada uno. Entonces, cada conector genera pérdidas. ¿Cuál sería, digamos, las pérdidas del conector? Entonces tenemos que las pérdidas por conector son mayores o iguales a 0.2 decibeles. Y si lo relacionamos con el caso de arriba, dice que dos conectores o dos alfa de conector, el valor es mayor a 0.4 decibeles. ¿De qué depende este valor? Primero, pues del fabricante, que nos diga, digamos, cuánto es el valor de atenuación que tiene cada conector. Y segundo, digamos, del método de empalme. Si el alfa del conector aumenta la atenuación por empalme mecánico. Y eso, pues, como dijimos anteriormente, depende, digamos, de la longitud que tenga la fibra y del método que se decida para unir la misma. Ahora, la atenuación por factores extrínsecos recordemos que los agentes extrínsecos son aquellos agentes que están, digamos, por fuera del proceso de fabricación, aquellos agentes externos. Y como ya vimos la parte de empalme y de conectores, entonces podemos llegar a que el alfa extrínseco es igual al alfa del empalme más 2 veces alfa de conector. Entonces, por cada conector que se tenga, se va a multiplicar por 2 y se va a sumar el alfa del empalme, o sea, la atenuación de empalme más el alfa de conector, y tendríamos la atenuación total de los factores extrínsecos. Entonces, se puede concluir, digamos que la atenuación total equivale a la atenuación de los factores intrínsecos, son propios de fabricación, más el alfa de los extrínsecos. Hasta aquí tendremos lo que es uno de los factores o de los parámetros para la transmisión de información a través de una fibra óptica. Si recordamos las clases anteriores, hay dos parámetros para la transmisión. Uno es la atenuación y el otro es el ancho de banda. Para el siguiente tema vamos a tratar lo que es el ancho de banda, cómo viaja la señal a través de la fibra, qué sufre la fibra, que en este caso sufre de la dispersión temporal, sufre de lo que es la dispersión por efecto de guía ondas, la dispersión modal, ya hablando de lo que es el ancho de banda y cómo se afectaría la misma, tanto en una fibra monomodo como en una fibra de tipo multimodo. Muchas gracias.